te enseñaron a creer una mentira sobre la fuerza de la mujer. Y lo peor es que esa mentira no está en los libros de autoayuda, sino en los de historia. Se te ha dicho, de forma sutil o explícita, que la mujer medieval era una figura frágil, relegada al bordado y a la rueca. Una figura callada, pasiva, confinada al hogar y sin la fuerza física o económica para incidir en el mundo real, el mundo de los negocios, el mundo de la fuerza bruta. Pero aquí viene la revelación incómoda, ese es el error fatal que la historia, escrita por hombres, ha repetido una y otra vez. ¿Cómo es posible que creamos en esa figura frágil cuando la evidencia de la época demuestra que había mujeres herreras, caldereras y fabricantes de cuchillos? ¿Cómo se atrevieron a subestimarlas en los oficios más pesados? ¿Cómo pudieron romper el molde del estereotipo y forjar su propia vida en una sociedad que solo les daba la rueca como símbolo de su destino? Presta atención. Lo que vas a descubrir hoy no es solo un dato histórico, es la verdadera narrativa de poder y resistencia que te liberará de la idea de cualquier limitación impuesta por el género. Si alguna vez sentiste que te subestiman en el trabajo, que se duda de tu fuerza, ya sea física o de carácter, o que tu labor queda invisible, no estás solo. Es un eco de siglos de una narrativa falsa. Hoy vamos a desenterrar a las verdaderas jefas medievales de la metalurgia y el comercio, revelando no solo quiénes eran, sino cómo lo hicieron. Te prometo que, al final de este episodio, la palabra fragilidad nunca más se asociará a la mujer y tendrás una nueva inspiración para defender tu propio espacio. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El punto de partida de toda limitación es la simbología. ¿Cómo se convencía a la sociedad de que la mujer debía estar en casa? Con un par de objetos, la espada y la rueca. La sociedad medieval creó una dicotomía simple y brutal: al hombre, la espada, símbolo de fuerza, virilidad, violencia, el campo de batalla y, sobre todo, la vida pública. A la mujer, la rueca o el uso, símbolo del trabajo doméstico, la pasividad y la vida privada. La lección era clara: tu esfera de actuación es el telar, no el mercado ni la fragua. Esta separación no era solo cultural, era la base para la segregación económica. La mujer, por esta construcción, se convertía en el principal símbolo de la vida privada y del hogar. Esto no significa que no trabajaran. De hecho, el trabajo de la campesina y la artesana era vital. Eran la fuerza invisible que sostenía la economía. Las mujeres en el campo participaban activamente en la siembra y la cosecha, y en la ciudad, en todas las etapas de la producción, desde el hilado hasta la venta. Pero su trabajo se consideraba una extensión de la vida doméstica, no un oficio o una carrera con autonomía. La diferencia es sutil pero crucial: el hombre forjaba el mundo, la mujer lo tejía. Pero, ¿qué pasaba cuando el mundo real irrumpía en la vida privada? ¿Qué sucedía cuando la subsistencia, el hambre o la ambición exigían una fuerza mayor de la que la rueca podía simbolizar? Aquí viene lo realmente interesante. En el siglo XIII, con el auge de las ciudades y el crecimiento de la economía artesanal, la mujer comenzó a infiltrarse en los oficios que le eran negados. Y para hacerlo, tuvo que demostrar que poseía la virtus, la cualidad viril asociada a la fuerza. No es casualidad que las mujeres pobres, aquellas sin tierras ni dote, fueran las más propensas a romper este molde. No tenían el lujo de la pasividad. Su supervivencia dependía de su fuerza de voluntad y de brazos. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La historia de las mujeres en el trabajo no es una línea recta de sumisión, sino una constante negociación y resistencia contra las normas impuestas por las corporaciones de oficio, estructuras gremiales cerradas y patriarcales. El obstáculo no era la falta de habilidad, sino la restricción legal impuesta por estos gremios para mantener el monopolio masculino del poder y el capital. Imagina a una mujer, recién llegada a Nuremberg o Colonia, viendo la necesidad de llevar pan o forjar herramientas. La ley le decía rueca, pero la realidad económica le gritaba y supervivencia. En esta encrucijada, el prejuicio iba a chocar, inevitablemente, contra la necesidad económica. Y fue la necesidad, y no una revolución ideológica, lo que abrió la primera grieta en el muro de la segregación de género. Ahora, veamos la evidencia de esta fuerza oculta.
El mito de la fragilidad se derrumba con la evidencia de los archivos municipales y los registros de los gremios en ciudades como Nuremberg y Colonia. Olvídate de la imagen de la tejedora delicada. Estamos hablando de mujeres que eran herreras, caldereras y fabricantes de cuchillos. Estos no eran trabajos ligeros. Ser calderera, por ejemplo, implicaba trabajar metales pesados, batir y moldear cobre, lo que exigía no solo una gran fuerza física, sino también el dominio técnico de una profesión peligrosa. Y sin embargo, allí estaban ellas, operando martillos, manejando el fuego y produciendo objetos de alto valor económico. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que su presencia en estos oficios no era anecdótica al principio, sino tan común que las corporaciones de oficio tuvieron que emitir regulaciones para intentar excluirlas. Si solo fuera un caso aislado, la ley lo ignoraría. La ley reacciona cuando un patrón se vuelve una amenaza al status quo. La evidencia de su fuerza y habilidad está en la propia prohibición. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad de la panadería. La mujer era tradicionalmente la encargada de hacer el pan para la casa, pero en la ciudad, muchas mujeres se convirtieron en panaderas profesionales, dueñas de sus propios hornos y negocios. Un registro de oficios en Colonia muestra que la participación femenina era notable. Ellas no solo amasaban, horneaban y vendían, sino que también administraban el capital, compraban la materia prima y gestionaban a los aprendices, asumiendo un rol de liderazgo empresarial. Su habilidad era tan reconocida que, en muchos casos, el prestigio del pan o del producto local estaba ligado al nombre de la artesana. Esto tiene una aplicación práctica inmediata. En la narrativa contemporánea, seguimos debatiendo si la mujer tiene la piel gruesa o el carácter duro para la alta dirección o para trabajos de ingeniería. La historia de estas artesanas nos da la respuesta: la fuerza no es una cualidad biológica, sino una habilidad desarrollada por la necesidad y la perseverancia. Ellas demostraron que el molde de la fragilidad se rompe con el martillo, con el fuego y con el rigor de un oficio bien ejecutado. Una de las narrativas más poderosas proviene de las corporaciones textiles. En ciudades como Colonia, las mujeres se organizaron como tejedoras de seda. Su unión no solo les permitió controlar la producción y la calidad, sino que también les dio el poder de negociar colectivamente, creando una forma primitiva de poder gremial femenino. Entendieron un principio fundamental de la estrategia: si no puedes entrar en el club de ellos, crea tu propio club. Esta no es la historia de una mujer, es la jornada heroica de un colectivo que decidió forjar un destino diferente al de la rueca. Si las mujeres podían hacer estos trabajos, ¿por qué la historia las limitó tanto? La respuesta es un concepto crucial: el mundium. El mundium no era solo una costumbre, era la ley germánica que le negaba a la mujer la personalidad jurídica, dejándola sin autonomía para administrar bienes o vivir por su propia voluntad, selbstmundia. La mujer, legalmente, siempre debía estar bajo el poder y la autoridad de un hombre, padre, hermano, marido o el rey. Ahora, aquí es donde la historia de las artesanas y las empresarias se vuelve un clímax intelectual. ¿Cuál era la gran brecha legal para el ejercicio de la autonomía? La viudez. Sí, la muerte del marido era, paradójicamente, una de las pocas puertas a la libertad jurídica y económica. Al morir el esposo, la viuda, especialmente la de un gran mercader o artesano rico, estaba legalmente obligada a asumir la jefatura del hogar y la administración del negocio. No era un regalo, era una responsabilidad impuesta por la ley para proteger el patrimonio familiar. Pero al asumir esa responsabilidad, la mujer obtenía algo invaluable: autonomía de decisión. Imagina a una viuda de Londres, de un exportador de lana. Los registros muestran que mujeres como Rosa de Burford o la viuda de John de Oxford no solo mantuvieron los negocios, sino que se convirtieron en exportadoras expresivas de lana, administrando capital considerable y navíos. Ellas eran las boss ladies de su época, no por un título, sino por la fuerza de su gestión en un entorno de alto riesgo. Este fenómeno nos enseña un principio de la estrategia y la superación: la limitación de un sistema crea un nicho de oportunidad para la disidencia. El sistema las prohibía, pero las necesitaba en casos de ausencia masculina. Y una vez que la mujer demostraba su competencia en ese nicho, la viudez, el prejuicio se erosionaba por la fuerza de la evidencia y el capital generado.
En el fondo, estas mujeres, al manejar el martillo, el horno o las cuentas de exportación, estaban enviando un mensaje al mundo: mi habilidad y mi fuerza no dependen de mi género, sino de mi necesidad y de mi voluntad. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El éxito femenino en los oficios no pasó desapercibido, y la resistencia masculina se manifestó de forma legal y gremial. Es un patrón que se repite hasta hoy. Cuando una minoría avanza, la mayoría dominante intenta legislar su contención. En el siglo XIV, a medida que las mujeres demostraban ser maestras en oficios como la cervecería, la panadería y la metalurgia, los gremios masculinos comenzaron a limitar o prohibir su participación total. ¿Cuál era el argumento? No era la falta de habilidad, sino la supuesta competencia desleal o la necesidad de proteger la moralidad pública. En realidad, era miedo al poder económico femenino. Fíjate en cómo la limitación se disfrazaba de moralidad. La ley no podía decir, te prohibimos porque eres mejor, sino que decía, te prohibimos para que no te expongas a la inmoralidad del mercado. En muchos oficios en Colonia y Nuremberg, la mujer fue limitada a trabajar solamente en el negocio del marido o del padre, y se le prohibió tener aprendices o la maestría del oficio a título personal. Esta limitación revela el verdadero problema: no era la incapacidad, sino la autonomía. El hombre no temía que la mujer fracasara, temía que tuviera éxito por sí misma. Aquí hay un patrón que se aplica a cualquier ámbito de tu vida. Si tus competidores, tu jefe o tu entorno comienzan a crear reglas específicas para ti después de que demostraste ser competente, no es un signo de fracaso, sino una prueba de tu impacto. La limitación es el certificado de tu poder. ¿Cómo lucharon contra esto? Con un recurso que siempre ha sido un arma femenina: la unión y la astucia. En el sector textil, por ejemplo, las mujeres que fueron excluidas de los gremios masculinos simplemente crearon sus propios gremios o encontraron nichos no regulados por las leyes existentes. Si la ley prohibía a la herrera, ellas se enfocaban en ser caldereras o fabricantes de utensilios menores. Era una estrategia de guerrilla económica, donde la meta no era cambiar la ley del hombre de inmediato, sino crear un resultado económico tan tangible que la ley se volviera obsoleta. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle, analizando los casos concretos de las viudas y las artesanas por ciudad. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. El legado de estas mujeres es la prueba irrefutable de que la fortaleza física y la habilidad técnica no son un monopolio de género, sino una respuesta a un incentivo o una necesidad. Y lo más importante, su historia nos enseña que la superación del prejuicio siempre comienza con la acción audaz de ignorar la limitación impuesta y forjar tu propio camino, aunque sea a través de un oficio supuestamente prohibido. El viaje de estas mujeres artesanas y empresarias nos deja una lección final sobre la fuerza auténtica y el rompimiento de estereotipos, una lección que trasciende la Edad Media y es vital para ti hoy. La sociedad siempre intentará simplificar tu papel: rueca, lo privado, o espada, lo público. Pero la verdad es que la mujer forjadora o panadera usaba ambas. Usaba la habilidad doméstica, la rueca, para saber de tejidos, masas y organización, y usaba la fuerza pública, la espada, para negociar, martillar y defender su capital. Su fuerza era integral. Imagina esta escena por un momento: Alice Neville, una viuda, defendiendo su castillo con armas en mano ante un ataque, declarando: no dejaré este castillo a no ser muerta. Prefiero estar muerta cuando mi marido retorne, porque fui encargada por él de guardar el castillo. Esta no es la voz de la pasividad, es la voz de la responsabilidad forzada que se convierte en poder inquebrantable. Es la síndrome de Juana de Arco en el plano económico, donde la asunción de un rol de liderazgo prohibido se vuelve crucial para la supervivencia. ¿Cuál es la lección que debes llevarte a tu vida hoy? La prueba de tu fuerza y competencia no necesita validación externa, solo necesita acción. El prejuicio que enfrentaron las mujeres en Colonia, el argumento de que el trabajo era demasiado pesado o demasiado público, es el mismo prejuicio que opera en tu vida. ¿Cómo se rompe? Ignora la etiqueta del gremio. Si te dicen que tu trabajo es demasiado pesado para ti,
demuéstrales que tienes la capacidad técnica y la tenacidad para hacerlo, no la fuerza bruta innecesaria. El prejuicio no es físico, es intelectual. Valora tu fuerza doméstica, la habilidad de administrar un hogar, de tejer un presupuesto, de organizar a los hijos o a los empleados. Es la misma habilidad de gestión que llevó a las viudas a dominar el comercio de la lana y las fortalezas. No hay división entre lo privado y lo público en la habilidad de gestión. Crea tu nicho de disonancia. Si el sistema te niega el acceso a la maestría en un área, encuentra el vacío no regulado y domínalo, como lo hicieron las mujeres en los oficios menores o las viudas en la usura. Tu poder crece donde la mirada del hombre poderoso no llega. La historia de las herreras y panaderas es el epílogo del mito de la fragilidad. Ellas nos demuestran que la superación no es solo un sentimiento de inspiración, sino un resultado tangible del coraje de desafiar el estereotipo con la evidencia de su trabajo y su éxito económico. Forjaron su propio camino, y su legado es la prueba de que tú también puedes romper cualquier molde que se te imponga. Ahora ves a la mujer medieval de forma completamente diferente. La fragilidad fue una mentira histórica y un error de percepción fatal impuesto para mantener el control. Su fuerza era real, manifestada en los martillos de las caldereras, en el fuego de las herreras y en la organización de las viudas empresarias. A través de la supervivencia y la habilidad técnica, ellas rompieron el molde, probando que el prejuicio cede ante la evidencia del éxito. A partir de hoy, cuando enfrentes la subestimación de tu entorno, recuerda la lección de Nuremberg, ignora la etiqueta y enfócate en la maestría de tu oficio. Tu acción es la única prueba necesaria de tu capacidad. Verás cómo el respeto llega cuando tu trabajo genera resultados, no cuando pides permiso. El símbolo de la mujer no es solo la rueca. Es la voluntad inquebrantable que convierte la necesidad en poder. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la verdad incómoda de la sexualidad en la Edad Media y el pecado del placer femenino. Nos vemos allí.